Hermanos, hermanas, otra vez aquí con ustedes y me da muchísimo gusto porque estamos profundizando más y mejor todo el acontecimiento guadalupano. Nadie ama lo que no conoce. Es muy importante conocer y con este tipo de fundamentos, como lo hemos estado haciendo, todas las lecturas donde se fundamenta todo esto, las fuentes históricas y su convergencia. No se les olvide eso, no solamente sacar fuentes sin más, sino la convergencia de todas estas fuentes que nos dan una historia verídica, pero que trasciende, como ya lo hemos estado hablando. Estamos comunicándonos, informándonos, formándonos sobre la mentalidad indígena en cuanto al tío anciano, pero también la cuestión de la enfermedad que los lleva a una especie de limbo, eso era lo que creían los indígenas. Y luego también cómo se veía a Dios. Habían muchos dioses que había que alimentarlos con corazones y sangre, pero los de mentalidad tolteca, que es donde participa Juan Diego con el rey Netzahualcóyotl, que ya había muerto, por cierto, pero era su reino, tanto donde él nace en Cuautitlán como donde él vive en el momento de la aparición, que es en Tulpetlac, es del rey de Netzahualcóyotl, el máximo sabio, y que había llegado a esa percepción de que había un solo Dios, aunque no le atina todavía al verdadero Dios, simplemente el anhelo de vida que le da esta sabiduría de decir hay un Dios, pero es un Dios que al final de cuentas premia según mueras, no según vivas. Es un Dios alejado, es un Dios que se burla, es un Dios que ha dado la vida para al final de cuentas morir, etcétera, etcétera. Todo esto que estamos viendo ya es mucho. En un mundo donde habían tantos dioses, caray, el percibir que había un solo Dios ya es mucho, pero no es el verdadero Dios todavía, este Dios que Netzahualcóyotl llamaba Ometeotl. No es el verdadero Dios todavía. Es mucho, ya lo subrayamos. La Virgen de Guadalupe trae al verdaderísimo Dios por quien se vive, al verdadero Dios, y por ello toma estas semillas del verbo llevándolas a quien sí es el verdadero Dios, Jesucristo nuestro Señor. Y vuelvo a repetirlo, la Madre de Dios, Santa María de Guadalupe, no toma idolatría, ni es la continuación de alguna idolatría y que alguien la haya manipulado, la haya disfrazado para ser aceptada y así aceptar los indígenas tontos, el catolicismo, nada de eso. Eso es totalmente falso. Cuando nos metemos a la historia y vemos tal cual con estas fuentes históricas, como te estoy diciendo, y la convergencia de las mismas, no es cierto esto. Estas mentalidades son de las que parten simple y llanamente, no hay Dios, no hay Virgen, por supuesto, no hay apariciones ni nada de eso. Esto que estamos viendo actualmente, oye, en el santuario de Santa María de Guadalupe vienen anualmente más de 22 millones de peregrinos, pues ahí está. Entonces tratan de decir, no, es que hubo alguien, no dice quién porque no hay tal, pero bueno, hay alguien que hizo esto, le puso la antigua idolatría, le puso ahí una barnizada para ser aceptada María de Guadalupe, pero en realidad está poniendo todas estas idolatrías y por eso los indígenas la aceptaron inmediatamente. No es cierto, no es verdad, es totalmente falso. Los españoles más cercanos a la cultura indígena, ya lo viste, Fray Bernardino de Sahagún, y habla así, de esta manera, ¿verdad? Contra las idolatrías totalmente. Es más, tú lo viste, contra los ancianos, que merecían el infierno, según Sahagún, porque ellos llevaron a todo el pueblo a la idolatría. ¿Tú crees que iba a tomar algo de esta idolatría para hacer? Eso es falso, totalmente. Esa es una falta de respeto incluso a los primeros misioneros. La Virgen de Guadalupe, la Virgen de Guadalupe no toma idolatría. Ahí es donde se confunden. Toma el anhelo de vida que está en el fondo de todo eso, ese anhelo de vida que desgraciadamente con tanto terror de que el mundo se acababa, etcétera, como lo vivieron los indígenas, y también lo que vivían, que no podían controlar como la lluvia, los terremotos, etcétera, etcétera, ellos en su mente empiezan a crear estos ídolos, etcétera, etcétera.
La Virgen de Guadalupe lo primero que hace es destruir eso de base, de fondo. No tengan miedo, dice la Virgen Santísima de Guadalupe. Ella no viene de idolatrías, ni tampoco resucita ninguna idolatría, mucho menos es la madre de una de ellas. No, para nada. Es la madre del verdaderísimo Dios por quien se vive, y este indígena que tenía cerca de 6 años en el catecismo, en la misa, sabía con quién estaba hablando, como lo vimos. Pero sigamos en este tenor, sigamos todavía, porque hay mucho que hablar sobre este momento que a mí me parece tan importante. Nos quedamos aquí, vean, Fray Bernardino de Sahagún, en su Historia General, en el tomo 1, yo tengo lo de Editorial Porrúa, y las páginas son estas, 293, 294. En la Editorial Porrúa tienen esta colección de 4 tomos, que son los de Fray Bernardino de Sahagún, en Biblioteca Porrúa, porque también la tienen en sepan cuántos. Muy bien. Vamos ahora al Nícano Pogua, en versículo 99 al 100, dice, y el martes, otra vez la exactitud, el martes, cuando todavía estaba oscuro, de allá vino a salir de su casa Juan Diego a llamar al sacerdote de Tlatelolco. Y cuando se acercó al lado del cerrito, al pie del Tepeyac, terminación de la sierra, donde sale el camino hacia donde se pone el sol, en donde antes él había salido, dijo, a ver, aquí hay algunas cosas interesantes. Martes, ya lo digo, está haciendo la exactitud de una historia y luego dice, cuando todavía estaba oscuro. Fíjense, por favor, esto que es muy importante para definir que él venía de Tulpetlac. Si él hubiera venido de Cuautitlán, como algunos todavía creen, tendría que haber salido el día anterior para poder subir, bajar, redondear, hacer todo ese trayecto, subiendo y bajando cerros de la Sierra de Guadalupe. Habría tenido que salir el día anterior, lunes 11 de diciembre, para poder estar, como dice aquí, estaba oscuro. Y vas a ver cuando llega con Fray Juan de Zumárraga. En cambio, nosotros hemos hecho el experimento caminando de Tulpetlac al Tepeyac, saliendo alrededor de la 1:15, más o menos, de la madrugada, que sería más o menos cuando él saldría, y estamos llegando 2:30, una cosa así, al Tepeyac, cuando todavía estaba oscura en la madrugada. Otro error que yo he visto publicado por ahí es la cuestión de que dicen que estaba en el cerro del Tepeyac más o menos alrededor de las 10:40 de la mañana. ¿De dónde sale este error? Es un error. Cuando se descubre la cuestión de en los ojos, los reflejos humanos, entonces empezaron a elucubrar diciendo, entonces si está reflejado en sus ojos, Juan Diego tuvo que tener una luz de tal y tal magnitud, de tal y tal inclinación, por lo tanto el sol debería de haber salido ya y sería como a las 10:40 para que le diera el sol en la cara a Juan Diego y se pudiera reflejar en los ojos de la... Híjole. ¿Cómo comprobar eso, por favor? Y toda la historia que dice aquí perfectamente y coincide además con otros documentos, por ejemplo, los indígenas de las informaciones jurídicas de 1666, cuando hablan también de esto perfectamente, históricamente perfecto, y coincide con esto que está hablando el Nícano Pogua. Así que eso de las 10 y tantos de la mañana no es verdad, no es cierto. Nos decían en Cuautitlán, aquel señor, Alberto Fregoso, creo que se llamaba, nos decía, es que nosotros hemos caminado y sí se puede hacer ese caminar de Cuautitlán al Tepeyac. Por favor, claro, nadie ha dicho que no se pueda, se puede caminar. El punto no es se pueda caminar, el punto es que se vaya conforme a los horarios que va marcando el Nícano Pogua, que van marcando también los mismos indígenas con otro tipo de fuentes. La cuestión, claro que se puede caminar, pero si estamos haciendo aquí esta claridad cuando todavía estaba oscuro, de donde allá vino a salir de su casa Juan Diego a llamar al sacerdote de Tlatelolco, vuelvo a repetir, si hubiera salido de Cuautitlán tendría que haber salido el día anterior por la tarde mínimo para poder hacer todo eso. Y no tendría por qué hacerlo porque también ya hemos hablado de que en Cuautitlán ya había convento. Lo dice un franciscano. Fidel de Jesús Chauvet, este fraile, que es muy guadalupano, y
habla de esto. Otra, no necesitaba Juan Diego con estas prisas, obviamente por un sacerdote, hacer todo esto de la sierra para fuerza estar a un lado del Tepeyac. Ellos podrían ir, sin tanto subir y bajar, hacia abajo, Cuautitlán, directamente hacia la calzada de Nayuca, o tal vez la calzada de Tacuba, y llegar a Tlatelolco. En fin, esto nos está ayudando para definir que él sale de su casa de Tulpetlac. Y después dice, cuando se acercó al lado del cerrito, al pie del Tepeyac, terminación de la sierra donde sale el camino. Otra vez, esta perfección de dónde exactamente está pasando Juan Diego es histórica. No nada más dice a un lado del Tepeyac y ya, lo dice con tanta precisión, terminación de la sierra, donde sale el camino, hacia donde se pone el sol, en donde etcétera, etcétera. O sea, es verdad, de este lado del poniente. Así que Juan Diego en ese momento se acordó de que tendría que haber llegado un día antes por la señal y se le olvidó. Seguimos al siguiente, para que vayan viendo, de Tulpetlac. Ahí está Juan Diego, no sé si lo logren ver, a ver, aquí se lo señalo. Aquí está Juan Diego en Tulpetlac. En este mapa antiguo, Cuautitlán está acá arriba, miren, acá arriba. Este es Cuautitlán. Y lo que estoy diciendo es que él puede venir por acá, sin tanto lío, y llegar a la calzada Tenayuca, vean, que sería esta, y bajar a Tlatelolco, que sería de este lado, este Tlatelolco. O, acá está Cuautitlán, bajar como te estoy diciendo, pasar incluso, y llegar a esta calzada, y llega directamente a Tlatelolco. Estas calzadas están encima del lago Salado de Texcoco. Este es el lago Salado de Texcoco. Estas son calzadas tipo dique, efectivamente, del Tepeyac. Aquí está el Tepeyac. Sale una calzada, como dice también, y que van hacia Tlatelolco. Esta calzada dique actualmente es una gran avenida. Actualmente es una gran avenida. Así que aquí está Juan Diego en Tulpetlac. Él sí tiene que hacer todo esto para llegar a esta calzada Tlatelolco. Él iba por un sacerdote y por fuerza tiene que pasar por este lado del Tepeyac. ¿Por qué no del lado oriental por acá, donde surge el sol? Este es el oriente, donde surge el sol. Porque habían, como tú sabes, en los mares, la marea alta. Y entonces, en tiempos de lluvia, esto se subía e invadía este lado del Tepeyac, Por eso el camino más común era hacer este trayecto por detrás y salir de este lado donde actualmente está incluso la fachada, digamos así, la terminal del acueducto. ¿Te acuerdas? Aquí está. En ese momento no había acueducto, por supuesto. El acueducto es hasta 1751, imagínate. Bueno, entonces él tiene que hacer todo ese trayecto. ¿Por qué Juan Diego sí puede rodear el cerro si estamos diciendo que en tiempo de lluvia esto está alto y no pueden pasar por ahí las personas? Porque recuerda que es diciembre y es tiempo de secas y baja, obviamente, el nivel del lago de Texcoco y entonces sí podían dar la vuelta de este lado, pero no era lo más común. Ahí va Juan Diego, por favor, fíjate, ahí va. ¿Qué tal? Me salió muy bien. Ahí va Juan Diego. Lo voy a volver a repetir por el amor de Dios, porque la verdad me salió muy bien. Ahí va, ahí va, ahí va. Eso. Y dice el Nican Mopowa, si sigo derecho el camino, no vaya a ser, fíjate, si sigo derecho. Otra vez esa connotación, casi para ponerle ahí, si sigo honestamente, si sigo rectamente el camino, no vaya a ser que me vea esta noble señora y seguro como antes me detendrá para que le lleve la señal al sacerdote que gobierna, como me lo mandó. Que primero nos deje nuestra aflicción, que antes yo llame deprisa al sacerdote religioso al que el pobre de mi tío no hace más que aguardarlo. Enseguida
rodeó el cerro. Ojo con esto, subió por en medio y de allí atravesando vino a pasar hacia donde sale el sol para rápido ir a llegar a México para que no lo detuviera la reina del cielo. Piensa que por donde dio la vuelta no lo podrá ver la que perfectamente a todas partes está mirando. Bueno, esta parte sí es, no sé si de ternura, al mismo tiempo te da cierta, no sé, qué ingenuidad del indígena, pero aquí hay muchas cosas. Esto de si sigo derecho el camino, ya lo dijimos, ya, aquí va a torcer el camino, aquí sí va a torcer el camino. Y dice, no vaya a ser que me vea, cuando contradictoriamente al final dice, aquella que perfectamente por todas partes está mirando. Bueno, pensó que dándole vuelta al cerro, dice alguno, que es una cortesía indígena que no te da la cara, no te dice de manera directa los ojos, etcétera, sino que a través de su actitud, él quiere que tú pienses lo que él piensa en ese momento para que no pienses de lo que no pienses, porque lo que piensas no es lo que piensa él, porque tú debes de pensar lo que él está pensando. Así somos. Así somos. En general así somos. En vez de afrontar de manera directa, hacemos actitudes que de esa manera el otro debe de pensar lo que yo estoy pensando según lo que estoy haciendo para que piense lo que yo pienso y si no piensa lo que yo pienso, es todo un lío. Lo acepto, es todo un lío. Pero somos así, no damos la cara. Esa es la verdad, así somos. Y entonces el indígena dice que es parte de la cortesía. Bueno, estas personas dicen que para el indígena es parte de la cortesía. Bueno, será. El caso es que le da la vuelta al cerro, ¿verdad? Y busca a este sacerdote, que llame deprisa al sacerdote, que mi tío no hace más que aguardarlo. Y fíjate, cuando rodea el cerro, dice, subió por en medio. Muy inicialmente yo aquí voy a confesarme de que decía yo, ¿cómo que subió por en medio si lo que quiere evitar es precisamente en medio del Tepeyac? Porque ahí se aparece la Virgen, ahí está la Virgen, entonces quiere rodear al cerro y evitar el centro, evitar en medio. Eso decía yo, pero me equivoqué. ¿Por qué? Te recuerdo que el Tepeyac, este cerro último, pequeñito, 40 metros de altura, estaba ligado como en una costilla con el cerro de atrás. Hacía como un columpio entre los dos cerros, con el de atrás, que actualmente es de los Gachupines, así se le llama. Entonces, cuando dice rodear el cerro del Tepeyac y subir por en medio, ¿verdad? Subió por en medio, está hablando de ese columpio, no del cerro del Tepeyac. Está hablando de esa parte media que tiene que subir para bajar al otro lado. Ah, fíjate qué exactitud de geografía. Estamos otra vez, orografía, estamos otra vez en una cosa histórica, verdadera, hasta ese tipo de detalles. Y entonces dice, subió por en medio de allí atravesando, claro, vino a pasar hacia donde sale el sol, es decir, hacia el oriente, hacia el este, hasta el otro lado, para rápido ir a llegar a México, aunque rodea rápido para que no lo detenga. Y fíjate qué interesante, para que no lo detuviera la reina del cielo, piensa que por de donde dio la vuelta no lo podrá ver la que perfectamente a todas partes está mirando. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar con este hombre humilde, sencillo? Tiene 57 años, pero actúa de tal forma que es un candor, que es un tipazo. ¿Qué va a pasar? No se pierdan el próximo programa. Este se pasó rapidísimo. Que Dios los bendiga mucho, cuídense mucho y que la Virgen Santísima de Guadalupe me los siga cuidando bien. Que Dios los bendiga.